Hola, hola. Hola, hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. Lo que voy a decir, pero por ejemplo, si yo tomo el FEM para consumirlo, los beneficios nutricionales del FEM me van a ayudar a mí de una forma distinta a la que lo ayuda a la mujer, pero no es porque yo tome FEM me van a crecer los pechos. Eso no existe, porque son nutrientes. Esas cosas pasan con los medicamentos, no con los suplementos nutricionales. O que si la persona, una mujer, se decide a tomar homo, y qué sé yo, se le va a poner gruesa la voz. Esas cosas no existen. Pero ¿qué es lo que sucede? Están dentro del inconsciente porque nos cuesta entender que estos productos son vitaminas focalizadas para dolencias. ¿Eso qué significa? Significa lo siguiente. Significa que todo problema de salud que nosotros tenemos de una u otra manera, una de las primeras cosas es que tiene la carencia de determinados nutrientes. Los ejemplos más prácticos que existen, por ejemplo, son el escorbuto. Durante más de 200 años, por ejemplo, los marinos morían en alta mar con derrames masivos, sangraban las encías, era una muerte espantosa de acuerdo a las crónicas de la época. Hasta que vino un médico que descubrió que si se les daba un limón por día a los marinos, ya no morían. Lo curioso del caso era lo siguiente, la oficialidad no moría, morían solamente los marineros. Y ahí es donde se comenzó a descubrir y se descubrió que la oficialidad de alguna manera siempre consumían alimentos relativamente frescos o alimentos conservados, pero de origen vegetal. Digamos, la tripulación de marinos lo que consumía mucho era harinas, era carnes, pero no consumían vegetales, digámoslo así, frescos o conservados, pero vegetales, frutas, por ejemplo. Y dentro de eso descubrió que, por ejemplo, le daba un limón por día al marinero y los marineros no morían. Entonces, ese fue el origen del descubrimiento de que, obviamente, después pasaron alrededor de 100 años hasta que apareció el estudio que demostró que la vitamina C era el componente que tenía el limón que protegía a los marineros del escorbuto. Obviamente después vino el estudio de la vitamina C, alguien que dijo y la llamó vitamina C, etcétera. Pero por ahí comenzó. Ese es el ejemplo más claro que existe sobre lo que puede provocar una deficiencia nutricional. Ahora bien, las deficiencias nutricionales hoy en día nosotros las estamos teniendo regularmente. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, estamos muy sometidos a la contaminación. Nosotros la contaminación la bebemos, la respiramos, la comemos y la usamos. ¿Cómo es esto? Muchos de los componentes, por ejemplo, que se usan en la ropa, son componentes que de una u otra manera tienen radicales libres que afectan nuestro sistema inmunológico. O sea, no solamente es un problema de lo que comemos, de lo que respiramos y del contacto de los lugares donde nos ponemos en contacto. Piensen ustedes que si nosotros vamos al centro, vamos a respirar smog, vamos a respirar, por ejemplo, asbesto a través de la frenada de las ruedas de los coches, etcétera. Ahora bien, ¿cuál es la visión idealista de esa situación? Irnos del sistema y vivir en el medio del campo, prácticamente es el argumento que esgrimen todas las personas que en realidad se dan cuenta de esta situación. Un argumento que yo también esgrimía. ¿Cuál es el problema?
que no lo vamos a hacer. ¿Y por qué? Porque eso significaría un desarraigo al cual no estamos acostumbrados. Entonces lo otro que dice, no, nosotros tenemos que comer alimentos de mejor calidad. Y tenemos razón. ¿Quién podría no tener razón de si una persona dice, no, no, nosotros tendríamos que hacer nuestra huerta, tendríamos que tener nuestra, qué sé yo, nuestros tomates, nuestra lechuga, nuestra selga, etcétera? Tendríamos, pero hay un problema en eso. El problema es que tendríamos que hacerlo, pero no lo podemos hacer porque no tenemos tiempo, porque no tenemos, a veces tenemos tiempo y no tenemos el lugar, etcétera. Y no tenemos la variedad de alimentos que necesitamos producir para que nuestra alimentación sea equilibrada. Teniendo en cuenta lo siguiente, esa es la única y real alimentación equilibrada que podemos tener, por decirlo así, barata. Porque podemos tener otro tipo de alimentación equilibrada donde compremos alimentos orgánicos, qué sé yo, verdura orgánica, fruta orgánica, harinas orgánicas, y si no somos vegetarianos, por ejemplo, pollos criados orgánicamente. Piensen ustedes, por ejemplo, que la gente que come pollo regularmente, que no es orgánico, está comiendo un pollo que nunca durmió, no conoce haber dormido. ¿Por qué? Porque lo tenían permanentemente con la luz prendida para que coma alimento, engorde y esté, digámoslo así, listo para faenar lo antes posible. Entonces, por ejemplo, nunca durmió. ¿Qué otra cosa no hizo ese pollo? Ese pollo no conoció la tranquilidad. Piensen ustedes en algo. Regularmente se meten en granjas donde en pequeños cubículos hay, qué sé yo, 8 o 10 pollos donde en realidad ni siquiera se pueden digámoslo así, mover libremente porque se estorban entre ellos. Entonces, eso al hablar de las condiciones de vida. Imagínense ustedes los alimentos que consumen, porque todo está focalizado estrictamente al desarrollo económico de las granjas. Entonces, y eso es lo que comemos. ¿Qué bebemos? Bebemos aguas, por ejemplo, que de repente cuando aparecen demasiadas algas le tiran más cloro. Entonces tenemos un problema con las algas muertas adentro del agua, además la cantidad de cloro que resulta que se va cada vez a los niveles más peligrosos. ¿Y qué otra cosa tenemos? Un estrés galopante. Un estrés galopante. Piensen ustedes que nuestros abuelos sufrían de estrés. Es más, el hombre de las cavernas sufría de estrés. Pero ¿cuál era la diferencia? Pasaba por un periodo de estrés y pasaba por largos periodos de tranquilidad. O sea, la gente, por ejemplo, en la antigüedad no vivía permanentemente preocupada, permanentemente angustiado, permanentemente en estado de agresividad o en estado digamos, de sentirse indefensa. No, eran estados puntuales, pero después pasaba por grandes, digámoslo así, periodos donde el estrés era absoluta y completamente controlable. Nosotros estamos en el estrés de la casa, el estrés del trabajo, el estrés de la calle, el estrés de si tenemos hijos pequeños, el estrés de la escuela de nuestros hijos, el estrés del Zoom. Piensen ustedes en algo. Las personas pensaron al principio de la pandemia que el hecho de tener su trabajo en la casa, que el hecho de tener la escuela en la casa iba a ser mucho más relajante y se dieron cuenta que en realidad lo único que hicieron fue juntar el estrés y lo hicieron permanente en un solo lugar, en su casa. Esas son las condiciones de vida que tiene la persona, ¿no? Alimentos deficientes, contaminación y mucho estrés. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nada de lo que nosotros consumamos, digámoslo así, que consumían nuestros abuelos, es suficiente. No puede ser suficiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay personas que dicen, pero con una dieta equilibrada alcanza, y eso es más o menos como Papá Noel. No existe. ¿Y por qué no existe? Porque no se puede tener un control sobre los alimentos que nos llegan. Uno se trata de alimentar lo menos mal posible, y lo menos mal posible no es bien. Entonces, por eso surgen estos nutrientes. Estos nutrientes surgen por la visión de Jorge Vergara de darse cuenta de que obviamente nosotros necesitábamos e íbamos a necesitar productos que nos permitieran tener buena calidad de vida. Entonces, por eso surgen estos. Ahora bien, los nutrientes, como les decía, eh,
no son cuestiones ni de género ni de nada, o sea, son cuestiones esenciales que nosotros necesitamos dentro de nuestro organismo para que nuestro organismo funcione. Entonces, ¿cuál es la parte importante de la parte que vemos hoy? Lo primero que tenemos que entender es que a través de todo el sistema de OmniLife, del multidesarrollo, nosotros estamos ayudando a las personas. Básicamente, la primera persona que nosotros tenemos que ayudar es a nosotros mismos y a nuestra familia. Algo que, por ejemplo, muchas veces las madres no hacen. ¿Y por qué? Porque regularmente la mujer siente tanta necesidad de ayudar a sus seres queridos que se olvida de ella. A mí me pasó en una oportunidad, una mujer vino a casa buscando los productos, fue la época en que recién había llegado el uso a la Argentina, porque la hija tenía cáncer de mama. Y al hablar con ella, después de un rato le digo, mire, discúlpeme, ¿sabe lo que más necesita su hija? Y me dice que una madre sana, y usted está a punto de colapsar, porque tenía un grado de estrés, me comentaba que no podía dormir de noche, que estaba angustiada, que lloraba por los rincones, pero que ante la hija se mostraba fuerte. Y le digo, mire, yo lo que voy a hacer, y lo hice en esa época, porque en realidad en esa época los productos, vuelvo a insistir, eran casi clandestinos, era un esnovismo la gente que los consumía. Hoy ya no pasa por ahí. Le digo, mire, vamos a hacer una cosa, yo le voy a dar unos productos a usted, usted los va a probar, se va a dar cuenta de que son buenos y después hablamos de lo de su hija. Y esa mujer me hizo caso. A los 5 o 7 días me dice, estos productos son fabulosos, por favor deme los que necesita mi hija. Lo interesante del caso es que a la hija cuando yo la conocí le habían extirpado un pecho y estaban a punto de prepararle la cirugía para el otro pecho. Y gracias a los productos no solamente se le resumió el cáncer, sino que salvó el otro pecho, ¿no? Bueno, después se hizo cirugía plástica, etcétera. Y en realidad en la práctica todavía esta persona está bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros entendemos el valor de los productos, de cómo podemos ayudar al otro a través de los productos, y piensen ustedes en algo, es una cosa que a veces a nosotros nos traba mucho, es que pensamos que los productos son caros. Somos nosotros los que pensamos que son caros. Y transmitimos eso a las demás personas, sin entender que muchas veces no tiene que ver con el producto en sí mismo, tiene que ver con el dolor de la persona. Y si nosotros transmitimos ese tipo de cosas, vamos a transmitirle desconfianza a la persona y lo más probable es que no consuma nuestros productos. Me ha pasado, por ejemplo, yo durante mucho tiempo no tuve una distribución permanente del uso y en realidad no lo vendía porque en mi cabeza yo tenía la idea de que el uso era caro. Y en realidad piensen ustedes en algo, en una persona que entre comillas no tiene cáncer es caro, pero una persona que tiene cáncer es regalado, es baratísimo. Estábamos hablando con una persona, y él es la persona de la fibrosis quística, el remedio que toma para la fibrosis, que en realidad lo único que hace es mantenerla, sale 800.000 pesos la caja por mes. 800.000 pesos. Decía, yo lo único que agradezco es que me lo cubre la obra social. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? Porque ustedes han de saber que el problema de las obras sociales no es un problema argentino, es un problema mundial. Entonces, cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta de ese tipo de cosas, comenzamos a entender que tenemos que ayudar a las personas con su salud y que de paso estamos ayudándonos nosotros. Pero hay personas como nosotros mismos que nosotros no alcanza con que nos ayuden con salud, sino que tenemos que cambiar nuestra calidad de vida y tenemos que ayudarle a esa gente a que cambie su calidad de vida. A mí ya la historia de lo que a nosotros nos pasó ya la conocen. Nuestra calidad de vida cambió radicalmente. Pero hay un hecho que es interesante. Una de las primeras cosas que yo entendí es que OmniLife me tenía que pagar mi salud. ¿Y cómo me la iba a pagar? Con los productos. Entonces yo contaba, ¿cuántos productos necesito para Vicky, para mí, para los chicos? Tanto. ¿Y cuánto me cuesta a mí al 40%? Tanto. Y yo para obtener eso, ¿cuántos productos debería vender para que no saliera el costo de los productos de otro bolsillo? Que del otro bolsillo va a ser el sueldo de Vicky. Entonces,
ahí me empecé a dar cuenta de que yo tenía que hacerlo no solamente para ayudar al otro, sino para ayudarme yo y mi familia definitivamente, para que mi familia tuviese salud y yo tuviese salud y tuviese ganas de trabajar y tuviese ganas de hacer cosas, etcétera. Entonces, cuando nosotros estamos distribuyendo productos, no estamos vendiendo, estamos ayudando. Y nos estamos ayudando nosotros. Piensen ustedes, algunas de ustedes tienen hijos pequeños, ¿no les gustaría que fueran a la mejor universidad? ¿No les gustaría que tuvieran las cosas que se necesita para que tengan un futuro brillante? Y eso cuesta. Y eso nosotros lo podemos lograr con estos productos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver con estos packs? Ya les comenté más o menos cómo venía el asunto de las vitaminas. Pero ¿qué es lo que sucede? Estos productos tienen una característica que ya hemos estudiado en otras ocasiones y es que están micelizados y microencapsulados. ¿Para qué? Para hacerlos muy eficientes, pero muy eficientes. Tiene una asimilación del 89, del 98%, cuando en realidad una vitamina de farmacia tiene menos del 5%. El ingeniero Satarain dice 2%. Entonces, ¿qué significa? Significa que una persona cuando se toma una pastilla de un suplemento vitamínico, el 2% de esa pastilla le es efectiva. Nosotros cuando nos tomamos un sobre de Omnilife, el 98% de ese sobre es efectivo. Esa es la razón por la cual nuestros productos son tan efectivos, porque son naturales y están usados. En Omnilife se unieron dos cosas, la naturaleza y la tecnología, que en la mayoría de las personas la naturaleza y la tecnología están divorciadas. En OmniLife están hermanadas. Entonces, OmniLife, ¿qué tiene? Tiene proveedores a nivel internacional que tienen un montón o sea, que generan producción de productos absolutamente orgánicos. Y OmniLife ha desarrollado la tecnología para sacar hasta la última virtud de esos productos orgánicos. Y esa es la razón de la efectividad de nuestros productos. Pero ¿qué es lo que sucede? Nuestros productos están focalizados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Que cuando nosotros estamos, entre comillas, enfermos, no estamos enfermos de una sola cosa, estamos enfermos de muchas cosas. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Un ejemplo concreto. A mí me ha pasado que ya han venido 2 o 3 personas a comprar productos porque están deprimidas y en ese producto porque están deprimidas usan el Biocross. Sin embargo, al hablar con ellas, descubrimos que eran personas que estaban mal medicadas de la glándula tiroides. O sea, tomaban levotiroxina, pero se habían hecho análisis hace 10 o 15 años atrás. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Si bien es cierto, le dimos el Biocross porque hay que darle energía a la persona. Recuerde usted que la energía no es solamente que uno tenga ganas de levantarse temprano. La energía es hasta algo cuasi espiritual. Y una cosa que les puede llamar muchísimo la atención que esté hablando de esto. Pero cuando uno tiene energía, tiene resistencia, tiene aguante, ¿no? Cuando uno no tiene energía, le sale lo peor que uno tiene. Se fastidia, se amarga, se deprime, contesta mal, hiere a sus seres queridos. Ven usted, la persona que está con falta de energía vive pidiéndole perdón a sus seres queridos porque los maltrata. Y la pregunta, ¿los maltrata conscientemente? No, no los maltrata conscientemente. Los maltrata porque no tiene energía. Nada más que por eso. Entonces, por ejemplo, a mí me sucede que muchas veces hay personas que dicen, ¿cómo puede aguantar a fulano? Porque no se lo aguanta nadie, dice algo por ahí, algunas personas por ahí. Y yo les digo, tengo energía para aguantarlo. Porque mire, una persona que le falta energía no aguanta ni las caricias. Hasta las caricias le molestan. Entonces, cuando nosotros comenzamos a tomar productos que nos comienzan a dar energía, ganas de vivir, junto con eso aparecen muchos valores que van mucho más allá del producto. Aparece la esperanza, aparece el optimismo, aparece la necesidad de ayudar al otro. O sea,
pasamos de, qué sé yo, de ese vecino renegón que cuando lo miramos por el frente de nuestra casa decimos y vemos que, por ejemplo, de repente no puede ni caminar y cuando la persona no tiene energía, ¿qué hace? Y bueno, que se jorobe, que se agarre y siga adelante. Cuando uno tiene energía, dice, pobre hombre. Y alguien le dice, no, pero si ese hombre te contesta mal y te lo dice, pero ¿qué importa? Hay que ayudarlo. Es alguien que necesita nuestra ayuda. Entonces la energía es mucho más que simplemente levantarnos a trabajar o simplemente, qué sé yo, hacer nuestra casa o simplemente llevar y traer a nuestros hijos. La energía es algo que nos va a proveer un montón de otras cosas que están mucho más allá de la vitalidad orgánica. Por eso es tan importante que nosotros estemos bien, porque en realidad nosotros estando bien vamos a ser verdaderas focos de inspiración a otros. Vean ustedes algo, comienzan a tomar los productos y alguien le dice, ¿qué te tomaste que estás tan contento? Y nosotros decimos, por ejemplo, esto. Muchos van a decir, no, no puede ser que porque tomé eso va a estar más contento. Y no importa, pero otros le van a decir, ajá, ¿en serio? Sí, bueno, dame para probar. Y vamos a lograr ir cambiando vidas, que es de lo que habla Jorge Vergara. Cuando nosotros usamos un solo producto, regularmente hay cosas que no trae el producto que también necesita la persona. Por eso es que regularmente se recomiendan 2 o más productos. No es solamente con el afán de vender, es también con el afán de que la persona tenga la mayor cantidad de resultados. Ahora bien, es cierto que muchas veces se convive con el poder adquisitivo de la persona y la desconfianza de la persona con respecto a los productos. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener la habilidad de tratar de darle el producto que más rápido le va a generar un efecto, ¿no? Entonces, ¿pero qué es lo que sucede dentro de la persona? ¿No? Cuando la persona comienza a tener esos resultados, comienza a querer más, porque sucede siempre igual. Cuando uno entra en un estado de bienestar, quiere más. Por ejemplo, cuando uno se siente bien con un amigo que nos visitó y nos hizo bien, ¿qué quiere? No quiere desprenderse de esa situación momentánea, porque se siente bien. Lo mismo pasa con los productos. Es más, si ustedes han llegado a consumir un determinado tiempo de producto, se van a dar cuenta de que cada vez se van sintiendo mejor y cada vez sienten la necesidad de estar mejor. ¿Y qué es lo más importante? No solamente la necesidad de estar mejor, sino que además comienzan a sentir la necesidad de que el resto de la gente esté mejor. Inicialmente nuestros hijos, nuestros padres, etcétera, pero después va mucho más allá. Además, el sentimiento de que la otra persona tenga resultados, por ejemplo, le pasa a todos aquellos que ya nos hemos no solamente iniciado, sino que desarrollado en OmniLife, no está relacionada con que la persona simplemente nos compre más producto. Está relacionado con realmente sentirla bien, que es lo que nosotros tenemos que buscar. Ahora bien, como esto está focalizado, nosotros siempre vamos a encontrar determinadas cosas que podríamos llegar a complementar. Y por eso, en más, vamos a ver si hacemos varias charlas sobre PAC para que más o menos entendamos cómo funciona. Por ejemplo, tenemos el PAC FEM y el PAC Power Maker. Y acá hablamos de estos 2 productitos. A ver, los voy a poner acá para que voy a usar otros productos sí, es inversa. A ver si puedo variar un poco la cámara. Acá está. FEM y Power Maker. Bueno, ¿qué es lo que sucede con estos dos productos? Primero, el Power Maker, nosotros no tenemos que entenderlo como un producto para los huesos. No. Es una de las funciones del Power Maker. El Power Maker tiene un aminoácido que es fundamental para el desarrollo del crecimiento, que es la arginina. La arginina, en términos técnicos, lo que hace, la arginina libera óxido nítrico, el óxido nítrico libera la hormona de crecimiento humano. La hormona de crecimiento humano, obviamente la tenemos todos. Es la que nos permite, por ejemplo, crecer en el vientre materno, es la que nos permite ir de la etapa de niño a adolescente, de adolescente a adulto, etc.
es la que, por ejemplo, genera la producción de los espermas en el hombre y es también la que genera la producción, digámoslo así, saludable de los óvulos en la mujer. Pero, por ejemplo, el Power Maker, al ser un liberador de la hormona de crecimiento humano, una de las cosas que hace es que es excelente, por ejemplo, para las convalecencias. O sea, una persona está sometida a una operación y el Power Maker es excelente para esa persona. ¿Por qué? Porque va a permitir que el organismo genere mayor cantidad de células sanas para que la cicatrización sea lo más rápida, lo más eficiente y lo más perfecta posible. Es más, cuando una persona, por ejemplo, tiene una pequeña hernia, digo una pequeña porque ya una gran hernia regularmente no se puede manejar, ¿no? Eh, cuando la hernia no se puede manejar porque se hizo muy grande, ya obviamente la operación es prácticamente la solución más certera, pero en pequeñas hernias la persona empieza a consumir Power Maker y puede llegar incluso a que la hernia se cierre. Tiene que ser chica y tiene que ser un consumo, digámoslo así, constante y que obviamente la persona se cuide, ¿no? Porque ese es uno de los productos, uno de los problemas que existe con las personas que no entienden la necesidad de hacer digámoslo así, un cambio de vida, ¿no? O sea, hay gente, por ejemplo, que, qué sé yo, busca sacar el hígado graso, le damos los productos para el hígado graso, pero si quiere seguir comiendo como viene comiendo antes. Y ahí a esas alturas no hay producto que alcance, ¿no? Entonces, el Power Maker es un regenerador. Es más, es excelente para minimizar los problemas de celulitis. ¿Por qué? Y acá tiene mucho que ver eh, para entender por qué la combinación del FEM es interesante. Hoy en día hay muchas situaciones que están sucediendo con las mujeres que le están generando, por ejemplo, problemas que son propios, ¿no? O sea, por ejemplo, la retención de líquido en el proceso menstrual es algo casi natural en la mujer. El problema es que si el proceso menstrual es irregular, la retención de líquido también se vuelve irregular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, con la celulitis. Ustedes se han dado cuenta de que incluso hay chicas jóvenes y delgadas con celulitis. Y la pregunta es ¿por qué? Por un problema de microcirculación. ¿Y a qué se debe ese problema de microcirculación? Por ejemplo, hay cosas o hábitos modernos que han hecho que la celulitis avance. Un ejemplo concreto es bañarse con agua demasiado caliente, ¿no? Eso hace que se genere vasodilatación periférica en la piel y luego la persona sale del baño, pero no hay una vasoconstricción y eso genera en el fondo una dilatación de los tejidos que colabora luego con el tipo de alimentación basada en aceites, en grasas, etcétera, para que se comience a localizar la celulitis dentro de la piel. Otra cosa que hace exactamente lo mismo es, por ejemplo, la ropa ajustada. O sea, la ropa ajustada deja muy expuesto, digámoslo así, al cuerpo a la temperatura ambiente. Que si bien es cierto, en el verano es más fácil porque regularmente la persona se libera de determinadas prendas, en el invierno muchas veces la ropa ajustada hace que los cambios de temperatura ambientales peguen directamente sobre su piel. Vean ustedes que, por ejemplo, el daño que causa el hecho de estar sometido en el verano a aire acondicionado y en el invierno a los grados de calefacción con respecto a la piel de nuestro rostro. Bueno, ese mismo proceso que se verifica en el rostro, donde el rostro tiene cierta resistencia natural, porque es el lugar más expuesto, pasa también, por ejemplo, con las piernas, con la zona de la cintura por la ropa ajustada. Otras cosas que generan muchos problemas con eso es el consumo de aceites, aunque sea en aceites, ¿cómo podríamos decir? Aceites vegetales. Los potes de donde se envase el aceite tienen
un componente, o sea, dentro del plástico ponen un componente que es el butilhidrocitol, BHT, que es un componente antioxidante. Es una estrategia que usan los fabricantes de aceite. En realidad, si ellos se lo pusieran directamente al aceite, tendrían que formularlo y tendrían que pagar otro tipo de cánones, etcétera. Entonces, ¿qué hace? No se lo agregan al aceite, se lo agregan al envase. ¿Y para qué sirve eso? Es un producto que impide que el aceite se resinifique, se oxide. Aquellos que tenemos más edad sabemos que antiguamente los aceites venían en latas o en botellas coloreadas porque los aceites son muy lábiles a los rayos ultravioleta. Entonces, para evitar eso pusieron ese componente. Ese componente en muy pequeñas cantidades va ingresando a nuestro organismo y lo que va provocando dentro de nuestro organismo es que se vayan fijando determinadas partículas grasas en nuestra piel que acentúa la celulitis. ¿Qué es lo que hace el Power Maker? El Power Maker es también, al liberar óxido nítrico, es un vasodilatador periférico. Por eso también sirve para la presión alta, ¿no? Lo que hace es permitir que las arterias tiendan a abrirse, ¿no? Tiendan a dilatarse. Entonces, ¿eso qué permite? Permite una microcirculación. Por eso incluso si ustedes quieren tener una piel tersa, una de las cosas que pueden hacer es directamente cada tanto hacerse una máscara de Power Maker en la cara. Y eso les va a ayudar mucho a que no solamente haya vasodilatación periférica, sino que ayudar a la piel a que haya regeneración. Si lo consumimos, vean ustedes, no solamente sirve para las articulaciones, sino que sirve hasta para la celulitis, pero además de eso, como genera esa vasodilatación, es un gran protector de las paredes arteriales. Entonces también es un gran preventivo para los problemas coronarios. Además de eso, al tener el Power Maker, además de la arginina, tener vitamina C, la mezcla de arginina y vitamina C, una de las cosas que provocan es la producción de colágeno. Vean ustedes algo, la gente habla mucho del colágeno, pero el organismo, nuestro cuerpo tiene 21 tipos de colágeno, ¿no? Y colágeno es la piel, colágeno es digamos, el tejido epitelial que cubre nuestros órganos, colágeno son nuestras arterias, colágeno está constituido nuestra estructura muscular, nuestros cartílagos y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que hace el producto? ¿Qué es lo que hace en sí mismo? Fortalece todas las estructuras de colágeno. Si ustedes me quieren preguntar por qué nuestros productos no tienen colágeno hidrolizado, para beber la respuesta es muy simple. El colágeno hidrolizado no sirve para nada. Si ustedes quieren tomar colágeno, les conviene ir a una dietética o a un supermercado, comprar gelatina sin sabor y consumir eso. Pero vuelvo a insistir, el colágeno es una proteína muy dura, entonces le cuesta mucho absorber al organismo, entonces se pierde. Es más, se consigue más colágeno haciéndose una sopa de hueso que tomando las pastillas que venden en la farmacia. Lo que pasa es que está de moda y la gente ante las modas sucumbe y esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando la mujer tiene problemas femeninos, ¿qué es lo que necesita? Equilibrar el problema femenino. Primero, hasta más o menos los años 40, la menstruación en la mujer era regular y poca. Era un pequeño malestar, muy poco sangrado y la vida continuaba. ¿Qué es lo que ha sucedido? La alimentación, el estrés, etcétera, etcétera. Eso que, por ejemplo, sea muy raro encontrar una mujer que tenga un periodo regular y que sus periodos sean regulares y estables. Hay personas, por ejemplo, que están permanentemente, por lo menos, tirando flujo marrón. Y eso es obviamente un problema hormonal. Entonces, ¿qué hace este producto? Este producto, el FEM, hace dos cosas básicas. Ayuda a regular el organismo femenino en cualquier etapa, tanto en el periodo menstrual, de menstruaciones o periodo fértil, como en el periodo después de la menopausia.
¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? En la parte posterior ayuda a que la, mm, eh, los sofocones no sean tales, ayuda a que el sistema nervioso se tranquilice y por sobre todas las cosas es un gran protector de las vías urinarias en la mujer. Recuerden ustedes que en esta época otro de los grandes problemas que están habiendo es la reiteración de infecciones urinarias. Una de las razones, hay muchas, ¿no? Por ejemplo, el enfriamiento, determinados tipos de alimentación, el exceso de alcohol, el exceso de, qué sé yo, el cigarrillo, termina dañando las vías depuradoras, ¿no? Pero otra cosa que se está volviendo, se está haciendo muy endémico eso, es porque sobre todo las mujeres jóvenes usan mucho el ibuprofeno, famoso ibuevanol. El ibuprofeno ataca mucho a las vías urinarias. Entonces por eso hay tanta, digámoslo así, infección urinaria recurrente, ¿no? Obviamente, este producto ayuda a regular los periodos menstruales. También este producto es un coayudante del acné. ¿Por qué? Uno de los efectos secundarios de las pastillas anticonceptivas, sobre todo los del chip, es el acné. Entonces, muchas de esas personas se hacen grandes tratamientos dermatológicos para sacar el acné y el acné continúa. ¿Por qué? Porque el efecto que provocó el acné no está en la piel, está en sus órganos reproductores. Entonces, ¿qué es lo que hay que tratar de hacer? Obviamente que este producto, al ser un producto regulador, lo que hace es eliminar los efectos secundarios de las pastillas anticonceptivas y luego, si a esta persona nosotros le damos un pack de espuma limpiadora, crema, para pulir, digámoslo así, no me sale el término en este momento, y OmniPlus, el resultado es crema exfoliante, ya me salió. El resultado es maravilloso. Es más, lo he usado, lo he recomendado y la verdad que es maravilloso. Y si la persona no logró generar cicatrices, o sea, lo agarramos a tiempo, digámoslo así, no le van a quedar cicatrices. Y algunas cicatrices, las más jóvenes, digamos, las cicatrices más recientes, van a desaparecer usando ese tipo de productos. Pero, además, el conjunto de eso lo que permite es una maduración de los óvulos, ¿no? Y ya es fundamental en el proceso de los embarazos. Muchas personas no logran embarazarse, mujeres no logran embarazarse simplemente porque tienen óvulos inmaduros, nada más que por eso. Además, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que ese proceso permite que todas las glándulas endocrinas trabajen bien. Por lo tanto, se transforma en un gran preventivo para, por ejemplo, las personas que tienen propensión, aunque sea genética, a los desequilibrios de la glándula tiroides. O sea, no solamente protege la parte hormonal femenina, sino que las glándulas endocrinas funcionan como un sistema de vasos comunicantes. Se desequilibra una y desequilibran al resto, ¿no? Donde la glándula tiroides es la glándula maestra, o sea, regula los procesos, digámoslo así, del cuello para abajo. Por lo tanto, si nosotros mantenemos equilibrados las funciones femeninas, una de las cosas que vamos a lograr es equilibrio en la mayoría de las glándulas tiroides y vamos a usarla en forma preventiva para que no advenga eso que es el hipotiroidismo, ¿no? Se usa con este primer pack. Ahora bien, vamos a ver el segundo pack. Vamos a sacarlo de acá. Acá tenemos el segundo pack. Nuevamente Power Maker y Homo, ¿no? Hay una cosa que nosotros tenemos que entender y es lo siguiente. El Power Maker es como decíamos al principio, no hay vitaminas para hombre y para mujer, hay vitaminas. Entonces el Power Maker actúa como regenerador de tejidos, de cartílagos, incluso mejora el pelo. Es excelente porque fortalece el bulbo piloso. Pero además de eso,
El Power Maker, una de las cosas que hace es ayudar al hombre en la producción de esperma. Al ayudar al hombre en la producción de esperma, lo que está impidiendo es la impotencia, ¿no? Que vuelvo a insistir en lo siguiente, que ya he comentado en algunas otras ocasiones. Regularmente, la salud, la visión de salud, es muy estrecha tanto en hombres como mujeres. La visión de salud de la mujer es estética, o sea, quiere estar flaca y quiere sentirse bella. Esa es su visión de salud, cuando la salud es mucho más que eso, ¿no? Y la visión de salud del hombre es absolutamente primaria. Lo que desea él es tener, es funcionar sexualmente. Entonces, ¿qué es lo que hace el Power? El Power ayuda a la producción de esperma, ¿no? Ayuda a que todos los órganos internos funcionen bien. ¿Qué es lo que hace el Homo? El Homo colabora con el Power Maker para que esto suceda. Pero además de eso, el Homo impide la displasia prostática, ¿no? O sea, impide que la próstata se comience a inflamar, ¿no? Que con el tiempo, ¿qué es lo que genera? Prácticamente lo mismo que en la mujer, genera infecciones urinarias recurrentes. Si la persona no se cuida, obviamente genera, por ejemplo, mucho cálculo renal, genera problemas de ardor y o dolor al orinar, ¿no? Genera la sensación de querer orinar permanentemente, genera, por ejemplo, problemas de incontinencia nocturna. Entonces, cuando nosotros combinamos estos dos productos, no solamente logramos para lo que regularmente los recomendamos, para que, para que el hombre pueda tener espermas maduros para que pueda procrear. Esa es una de las tantas funciones. Dicho sea de paso, uno de los grandes problemas que existe en la producción de esperma en el hombre es, por ejemplo, el estrés, la relación con los contaminantes. Por ejemplo, el cigarrillo es algo que genera un problema serio en la producción de, de esperma, ¿no? La relación con cosas, por ejemplo, trabajar con baterías, trabajar con hidrocarburos, por ejemplo, con nafta, con derivados de ello, por ejemplo, puede ser el sileno, el tolueno. Se da mucho, por ejemplo, en personas que trabajaban en imprentas. Acá en Bahía Blanca hay un dicho dentro de los urólogos que hablan del Club del Polo, ¿no? ¿Y qué es el Club del Polo? Me enteré porque un cliente mío el hermano de él es urólogo, ¿no? El Club del Polo, se le llama Club del Polo porque acá hay un polo petroquímico, ¿no? Y muchos de los hombres que trabajan en el polo petroquímico tienen problemas de conteo espermático y problemas de movilidad espermática. ¿Y por qué es eso? Simplemente porque están en un ambiente permanentemente contaminado. Entonces, para ese tipo de personas es extraordinario, o sea, se transforma en un gran elemento para que la persona pueda tener una buena contención, digámoslo así, en sus órganos internos, ¿no? Además, por ejemplo, al ser el Power Maker un vasodilatador periférico, a la persona, al varón, le otorga una mejor erección. Porque en realidad la erección es simplemente el resultado de una cantidad de suministro de sangre, ¿no? Y obviamente al haber vasodilatación, lo que se provoca es que ingrese más sangre al miembro y obviamente tenga una mejor erección, ¿no? Entonces, este producto, este pack para los hombres no es solamente por una cuestión de procreación, actúa como preventivo, actúa como eh, un gran protector, vuelvo a insistir, de la vía urinaria, de la próstata, de la producción de esperma y todo el resto de los beneficios que el Power brinda, ¿no? O sea, cuestiones articulares, cuestiones óseas, cuestiones coronarias, cuestiones de la piel incluso. La piel se mejora muchísimo tomando permanentemente el Power Maker.
Y llegamos al tercer pack, que vamos a ver si lo podemos poner bien acá. Este pack tendríamos que hacer un desarrollo, digámoslo así, de varios, de un ciclo para que se entienda mucho mejor. Este es, digámoslo así, es el pack más importante en lo que tiene que ver con el desarrollo de eh, nuestra parte psicológica. Cuando nosotros regularmente recomendamos el BioCross, lo recomendamos como un productor de energía, pero al principio decíamos que la energía va mucho más allá de simplemente tener ganas de levantarse a la mañana o tener ganas de trabajar, sino que va incluso con el temperamento. Y eso hace que, por ejemplo, el BioCross sea un excelente aliado para las personas que tienen problemas depresivos, ¿no? Ahora bien, el focus, nosotros regularmente lo damos o lo relacionamos con el cerebro. Hay muchas cosas que el focus hace que van mucho más allá de lo cerebral. Ejemplo, no solamente es un nutriente que permite la mejor comunicación entre los neurotransmisores. O sea, el foco es el producto ideal para las personas que están hablando con alguien y no saben saben que lo conocen, pero no saben cómo se llama, ¿no? Y está dando vuelta permanentemente, ¿no? Si la persona nos pregunta por la familia, nos pregunta por gente que nos conoce, nosotros sabemos que lo conocemos, pero no conocemos el nombre, ni el lugar, ni el momento en que lo vimos. Hasta que por ahí, tal vez, en ese momento nos llegue y diga, ah, es fulano de tal. A veces sucede que las personas se quedan 2 o 3 días pensando hasta que aparece, digámoslo así, la neurona donde estaba depositada esa información. Bueno, el foco lo que genera un funcionamiento íntegro entre las neuronas, ¿no? El foco lo que nos permite, por ejemplo, es poder decir lo que estamos pensando en una forma coherente. Hay muchas personas, por ejemplo, que no se dan cuenta y piensan que es simplemente cuestiones de temperamento, el hecho concreto de decir las cosas en una forma demasiado agresiva y piensan que es su carácter. Y muchas veces no es su carácter, es simplemente que, vean ustedes algo, nosotros para ser amables necesitamos buscar las palabras justas. No necesitamos. O sea, de repente si nosotros le dijéramos las cosas entre comillas como internamente las pensamos, a la otra persona la ofendemos y capaz que nunca más la vemos en la vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar las palabras y determinados sinónimos para que la persona entienda lo que nosotros le queremos decir, pero que no se ofenda. Bueno, eso implica una energía cerebral, implica salud en el cerebro, implica comunicación entre las diferentes neuronas. Bueno, el foco sirve para eso. Pero no llega hasta allá la cosa. Piensen ustedes que muchas personas comienzan a tener cosas como, permiso, salud. Por ejemplo, hormigueos en las manos, tic involuntarios, por ejemplo, qué sé yo, en forma involuntaria se le mueve un dedo, en forma involuntaria se le mueve un párpado, pasa regularmente con los excesos de estrés. ¿Qué es lo que pasa? El focus no solamente conecta neurona con neurona, conecta neurona con terminal nervioso. Entonces, por ejemplo, es excelente para las personas que han sufrido una ACV, por ejemplo. ¿No? El cerebro tiene la capacidad de generar nuevos enlaces. O sea, si este enlace no sirvió, busca otra ruta. El problema está en que si al cerebro no le damos la energía suficiente para que haga esto, al final terminan haciéndolo. Pero nosotros podemos ayudar a las personas dándole el focus para que, digámoslo así, la cabeza se le encienda. Porque básicamente es eso. Es más, visto en forma de tomografía, es así. El focus lo que hace es encenderle la cabeza a la persona. Nos permite, por ejemplo, conciliar el sueño. Nos permite desconectarnos o conectarnos. Porque el secreto de esto no es vivir permanentemente conectado o permanentemente desconectado. Permanentemente desconectado significaría que nos olvidamos de las cosas, andamos buscando las llaves y las tenemos en las manos, andamos buscando los lentes y los tenemos puestos.
Entramos a una casa, entramos a una habitación y no sabemos a qué fuimos y tenemos que salir de esa habitación y no a otra para darnos cuenta por qué fuimos a esa habitación. Eh, Perder las cosas teniéndolas cerca. Todo ese tipo de cosas que nos parecen tan domésticas y tan parte de nuestro carácter, no lo son. Son cuestiones neurológicas, son cuestiones del cerebro y necesitamos que para que el cerebro funcione bien, darle al cerebro lo que el cerebro necesita. Pero además, por ejemplo, eh, hay personas, por ejemplo, que tienen hormigueos permanentes en las manos. Muchas veces son problemas de cervicales, pero incluso tratando de solucionar el problema cervical, siguen teniendo el mismo hormigueo. Y es porque no hay una buena comunicación entre los terminales nerviosos y el cerebro, ¿no? Dicho sea de paso, una de las cosas que uno se tiene que cuidar mucho es, por ejemplo, en el colchón que duerme y con la almohada que duerme. Piensen ustedes en algo. Si ustedes tienen 30 años, significa que durmiendo a 8 horas por día, estuvieron 10 años durmiendo. Hay personas, por ejemplo, que no cambian nunca el colchón en su vida. Y muchas veces esas personas, solamente cambiando el colchón y la almohada, podrían salvarse, por ejemplo, en una operación de columna o de corazón. Tengo testimonio de eso. Tengo una persona que me hizo caso, cambió el colchón y no lo operaron del corazón. Le decían que tenía problemas coronarios, en realidad lo que tenía era un colchón totalmente vencido donde quedaba en esta posición cuando se acostaba de lado. Cambió el colchón y al tiempo el dolor que tenía se le desapareció. Entonces, eh, el Focus tiene un montón de aplicaciones, pero tiene una que a veces es muy poco conocida. La colina, que es lo que abre y cierra todo eso, y junto con el complejo B que tiene el Focus, tiene un efecto secundario. Y el efecto secundario de la colina es que sirve para limpiar las arterias hepáticas. Entonces, cuando nosotros consumimos Focus, también estamos protegiendo nuestro hígado de la grasa hepática. Recuerden ustedes algo, el 90% del hígado de la gente que tiene hígado graso en el mundo no bebió, nunca bebió alcohol. Sin embargo, tiene hígado graso. La pregunta es por qué. Porque tiene propensión a generar grasa en el hígado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hacer cambio en la alimentación, generar o tener productos que depuren el hígado. Por ejemplo, es excelente el ego fruto del bosque. Pero a la par de eso, nosotros cuando estamos consumiendo foco estamos liberando de esa grasa también a nuestro hígado. Hay un tipo de migraña que se provoca por congestión hepática. Entonces, cuando la persona le damos focos, que también sirve para la migraña, porque también actúa como un verdadero antiinflamatorio, muchas veces hace las dos cosas, o sea, ayuda a la migraña, depura el hígado y evita que el hígado siga generando la migraña. Entonces, tiene un doble valor el foco en este caso. Y el estar bien, aquellos que lo hemos consumido durante mucho tiempo sabemos que es un producto maravilloso. Y el estar bien tiene una característica y lo van a ver en varios paquetes. No solamente como estar bien, pues regularmente a las personas nosotros le damos el estar bien cuando está estresada. Pero el estar bien va mucho más allá porque el estrés es mucho más allá que estar nervioso, angustiado de no poder dormir. El estrés daña mucho el sistema digestivo, el estrés daña mucho el sistema nervioso y el estrés daña, por consecuencia, daña nuestro corazón. El estar bien, una de las características que tiene, no es solamente que nos ayuda a relajar nuestro sistema nervioso. ¿Cómo hace esto? Básicamente las vitaminas B, una de las características que tienen es que relajan el cuerpo. Cuando la persona toma vitamina B, tiende a relajar el cuerpo. Pero el estar bien encima tiene fibras. Por ejemplo, aquellos que lo han tomado han visto una pequeña borrita en que les queda en el vaso, ¿no? Esa borrita ustedes tienen que revolverla y tomarla. ¿Por qué? Porque esa es fibra de manzana que protege nuestro colon.
colon que es muy, atacado por el estrés. Recuerden ustedes que la frase de los naturistas es: el hombre piensa con la cabeza y siente con el colon. Por eso muchos de los problemas digestivos en realidad no comenzaron solamente por la mala alimentación, sino que comenzó por los niveles de estrés. Yo conozco personas, por ejemplo, que tienen una alimentación lo más natural posible y sin embargo tienen colon irritable. Pero si ustedes entran en trato con ellos, encuentran que son personas que tienen mucho estado de tensión permanente, ¿no? Muchas obligaciones, muchas cosas de su trabajo, ¿no? Entonces el estrés obviamente le está dañando su sistema digestivo. Entonces no solamente sirve para eso, es un excelente nutriente para el insomnio. Lo podemos usar de noche antes de irnos a acostar y nos va a ayudar mucho con el insomnio. Y acá les doy un dato. Ustedes van a encontrar personas que de repente ustedes le ofrecen el BioCross y dicen: no, a mí me sobra la energía, voy, vengo, hago, me sobra la energía. Regularmente ese tipo de persona lo que está usando es el tanque de reserva, ¿no? A esa misma persona ustedes dentro de 2 años la van a ver deprimida. No. ¿Por qué? Porque se le agotó la energía. Son personas que no pueden parar, son personas que no pueden dormir, que no pueden parar la cabeza. Cuando encontramos ese tipo de persona, lo, lo más aceptable es recomendarle foco y estar bien, porque lo va a bajar, o sea, va a permitir que sea capaz de ver el horizonte en el que se encuentra. Porque, ¿qué es lo que sucede? Su horizonte no lo tiene de acá para abajo, lo tiene hacia arriba, entonces no lo ve, no ve su horizonte. O sea, no ve dónde va a terminar, por ejemplo. Entonces, cuando esa persona tiene ese tipo de inconveniente, lo lógico es foco y estar bien. Pero si lo encontramos más allá en el tiempo, y por supuesto dijo que él no lo necesitaba porque estaba bien, entonces tenemos otra solución. Le damos Focus y BioCross. Porque lo que necesita ahora es energía. Energía. Recuerden ustedes que el BioCross, cuando nosotros lo distribuimos como energía, tengamos en cuenta que nuestro producto, el BioCross, no es para que la persona salga alterada, pero la gente confunde energía con alteración. ¿Qué tipo de energía da el BioCross? El BioCross da la energía como si nosotros durmiéramos una siesta. ¿Por qué? Porque la pequeña dosis de taurina y la pequeña porción de cafeína que tiene, que es la cafeína de, qué sé yo, una taza de mate, de mate cocido. Esa es la cafeína que tiene un sobre de BioCross. La combinación de taurina y BioCross, cafeína, les da energía. Otra cosa tengo que decir, la taurina también la produce el cuerpo. El problema es que es insuficiente para la cantidad de ajetreo o la cantidad de energía que nosotros tenemos que tener para, digámoslo así, para la vida moderna, ¿no? Entonces eso de que no, la taurina no, se está negando a su propio organismo. El organismo produce taurina, pero es insuficiente la cantidad que produce. Por eso es importante ponerle un poquitito más. Eso le da energía. Pero si ustedes revisan la información nutricional, van a encontrar que tiene vitamina del complejo B. Entonces, ¿qué hace la vitamina del complejo B? Relaja el sistema nervioso. Entonces, ¿qué hace la persona? Se siente con energía, pero está tranquilo. Para colmo, si ustedes buscan dentro de nuestros productos, muchos de nuestros productos tienen niacina, vitamina B3. La vitamina B3 es llamada la vitamina del buen humor. ¿Y qué es lo que hace? Se sabe, por ejemplo, hay estudios que demuestran que una persona malhumorada es una persona que tiene deficiencia de vitamina B3. Esa es la razón por la cual mucha gente que comienza a tomar el BioCross se siente bien, porque tenía falta de vitamina B3 y el BioCross se la otorgó. Entonces, ese tipo de personas va teniendo la posibilidad de manejar su energía. ¿Y por qué el focus? El focus porque necesita tener
esa iluminación que yo les decía, porque una persona que durante tanto tiempo creyó que tenía energía, su cerebro lo agotó. Es más, si ustedes se dan cuenta, las personas deprimidas no quieren ni pensar. Porque imagínense ustedes si su cerebro fuese una mano o un brazo y están todo el día cargando una bolsa pesada con ese brazo. El día que sacan la bolsa del brazo, sueltan la bolsa, no quieren agarrar ni nada con el brazo, porque tiene el brazo agotado. Bueno, lo mismo pasa con el cerebro una vez que entra en ese proceso que es la depresión. Entonces, cuando la persona comienza a tomar estos dos productos, el resultado, es más, se ve en muy poco tiempo. Y esa es la gran ventaja que nosotros tenemos con esto. Bueno, dicho esto, yo he concluido mi parte, pero les voy a dar, vamos a ver si hay alguna pregunta eh, y lo ponemos a disposición, ¿no? O sea, si alguien tiene alguna pregunta. Por un lado, voy a ir cortando la grabación. Ustedes saben que si esto lo pongo en internet regularmente, no pongo las preguntas porque nos dispersamos mucho con ello, ¿no? Y si tienen alguna pregunta, pueden abrir el micrófono.